Muy buen día, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga su salida, su entrada. Dios bendiga abundantemente su vida. Hoy vengo con un nuevo video y todo lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo para edificación, para traer más la bendición de Dios Todopoderoso. Agradecido con el Señor una vez más, pues yo sé que después de varios meses inactivo con los videos, vengo muy animado, muy alegre, gozoso, en el nombre del Señor Jesucristo, pues a compartir una pequeña porción de su palabra, muy importante que nosotros pues sepamos cómo se tiene que escudriñar, cómo se tiene que leer, investigar la palabra de Dios, porque el Señor nos ha llamado para conocimiento también. El Señor no solamente nos ha llamado para bendecirnos materialmente, sino que también nos ha llamado para bendecirnos en conocimiento, en sabiduría, que es la misma ciencia. Y dice la palabra de Dios: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a aprender todo a la luz de la Escritura, como nos dice en su preciosa palabra, prosperados por la palabra. Voy a hacer una pequeña oración antes de empezar esta pequeña porción de su palabra. Amado Dios, gracias Señor te damos en esta hora de esta mañana, porque tu gran amor y misericordia nos ha alcanzado hasta este día, hasta este momento, hasta este instante. Te pedimos, Señor, que seamos prosperados, tanto espiritualmente, en conocimiento, en salud, financieramente, en el nombre poderoso de Cristo, porque tú eres nuestro pastor, Señor. Como dice tu palabra en Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. De ya, Señor, cancelamos y reprendemos todo ataque del diablo, todo espíritu de confusión, de distracción, enfermedades, Señor, todo espíritu ancestral, generacional, de enfermedades, de maldiciones, de anatema. Lo reprendemos y lo cancelamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy gozoso, hermano, pues vamos a empezar es una pequeña prédica, una pequeña porción, y lo hacemos todo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El tema de hoy trata sobre el velo. El velo, y lo vamos a leer. Me gustaría que si tienes tu Biblia me acompañes, porque vamos a ir a la luz de la palabra, paso a paso, para entender mejor qué significa el velo. ¿Es importante o no es importante usar el velo en las iglesias? El velo para profetizar, para adorar al Señor. Vamos a mirarlo aquí. Ok, el tema, el velo. Vamos a trabajar un tema que causa muchas dudas, hermano. Es un tema que debemos de visualizarlo a la luz de la Escritura. Uno de los propósitos de la doctrina de la palabra de Dios es poder dar a conocer y enseñar e impartir la cultura divina. Y parte de esta es el uso del velo. Si nosotros vemos la Biblia, en el primer libro de los Corintios, dice que la mujer debe utilizar el velo. Es decir, esa cubierta que usa la mujer cuando ora o profetiza. Vamos a poner mucha atención en eso. Mire qué importante para la mujer es usar el velo. Pero hermanos, mire, el hombre no usa velo. Vamos a mirarlo en orden y conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? No estoy aquí para inventar nada. Vamos a ir conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El velo es una doctrina apostólica, hermano. Pero para poder hablar del tema se hace necesario establecer un cimiento. No me sirve de nada ir a los últimos pasajes de la Biblia si no tengo una parte medular de cómo empieza. Entonces vamos a ir explicándolo paso a paso. Primer punto, explicación en las epístolas de Pablo. Primera de Corintios 3:10, y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Oiga bien lo que dice el apóstol. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lo primero que tenemos que ver es que el apóstol Pablo tenía autoridad de parte de Dios. Pablo es un hombre que es elegido por Dios para ser el perito arquitecto de la iglesia, hermano.
Hay algo que es importante y es que nosotros debemos aprender cómo se debe de ver la Biblia. Hay que saber estudiarla. Por ejemplo, la Biblia es hermosa cuando uno puede verla desde arriba como el águila. Y toda la Biblia se resume más o menos así. Primero el Antiguo Testamento, luego podemos hablar de los Evangelios. Después el libro de los Hechos, de los Apóstoles. Seguidamente vienen las epístolas, entre los cuales está la de Judas, la de Juan, la de Pedro y sobre todo las del apóstol Pablo. Y finalmente aparece el Apocalipsis. Es importante que nosotros veamos así la Escritura. Si así lo hacemos, vamos a poder verla en un ángulo y la veremos como la visión del águila. Y vamos a aprender a ver lo siguiente. Mira qué importante es ver la Escritura como la ve el águila. Como ve el águila, cuando el águila sube a lo alto, su visión es tremenda, hermano, porque su visión permite ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros, si tuviéramos la visión del águila espiritualmente, pudiéramos entender más la Escritura, ver lo que hay debajo de la letra, no solamente lo que nuestros ojos perciben por encima, sino que podemos conocer los misterios que Dios tiene preparado para nosotros y para ti también, para mí y para ti. Sigamos. Es importante, repito, que nosotros veamos a la Escritura. Si así lo hacemos, vamos a poder verla en un ángulo. La veremos como la visión del águila. Y vamos a poder ver lo siguiente. Primer punto. En el Antiguo Testamento está la preparación de todo. Ahí se prepararon las profecías, se preparó la Torá, que es la ley de Dios. Se preparó cada una de las palabras escritas y todas iban a señalar un momento, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios del cielo iba a bajar a la tierra. Por eso la Biblia dice en Juan 1:14, Dios se hizo carne. Segundo punto, en los evangelios está la manifestación. Cuando viene el Señor y se hace carne, nace en Belén y empieza a manifestarse. Se manifestó Dios hecho hombre. Esto es el misterio de la piedad. Léalo en 1 de Timoteo 3:16. Tercer punto. Después en el libro de los Hechos de los Apóstoles viene la propagación. En el libro de los Hechos se mira que todo nació en Israel, pero de ese país bendito emerge toda la tierra, emerge para toda la tierra, hermano. Ya no solo era para los judíos, sino también para nosotros los gentiles. Por eso se dice que Jesús dividió. Él es el parteaguas. Él dividió la historia, el tiempo. Pero a la vez que dividió, se convirtió en un vínculo, ya que antes los judíos y gentiles estaban separados por una pared, la cual fue derribada por Cristo para hacer de dos un solo pueblo. Mire qué tremendo y qué hermoso. Sigamos. Número 4. Seguidamente están las epístolas, en las cuales encontramos la explicación de todo. Mire qué papel juega las epístolas de Pablo. Seguidamente están las epístolas, en las cuales encontramos la explicación de todo. Esta es la parte medular, hermano. Vamos a estudiar las epístolas de Pablo, porque ahí vamos a poder entender y vamos a entender cómo una iglesia se debe de edificar, cómo un ministerio se debe de edificar, y a través de qué, de las epístolas de Pablo, ¿verdad? La explicación de todo el ministerio de Dios. Número 5. Y finalmente en el Apocalipsis se da la consumación de todo el plan de Dios. Estas 5 divisiones nos han servido durante todo el tiempo del ministerio para poder tratar de entender mejor la Escritura. Hay un plan de Dios, un plan que había estado reservado, un plan que había estado oculto. Desde los días de la antigüedad, el plan era que el mismo Dios se iba a hacer carne. Es importante que usted ponga atención en esto. Las epístolas son la explicación de todo el plan de Dios. Las epístolas son los planos para edificar la iglesia. Mire qué importante es estudiar estos libros de las epístolas de Pablo. Ok, vamos al punto número 2. Cultura divina.
Primera de Corintios 11:5. Aquí ya vamos a empezar que para la mujer es muy importante el uso del velo. En la iglesia o donde sea que ella ore por los demás hermanos, siempre tiene que estar el velo sobre su cabeza. Primera de Corintios 11:5. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Mire qué tremendo. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, o sea que no usa el velo, toda mujer que no usa velo, que no se cubre, dice la escritura, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Ok. Pablo da una regulación en 1 de Corintios capítulo 11 diciendo, es importante que nos demos cuenta que cuando la mujer ora o profetiza, se debe cubrir su cabeza. Aquí tenemos que entender algunas cosas. Hemos venido hablando de cultura divina. Ahora bien, considerando que estamos tratando de los corintios y al hablar Pablo con ellos acerca del uso del velo, ¿qué tipo de cultura vendría a ser esto de que la mujer debe cubrir su cabeza cuando ora o profetiza? Se preguntarán ustedes, hermanos, ¿es cultura griega? Porque estamos hablando de los griegos, de los corintios, es decir, los corintios. ¿O cultura divina? ¿O es más bien alguna cultura judía? Vamos a explicarlo muy suave y que Dios nos dé sabiduría. Le pido al Señor pues que nos abra los sentidos espirituales para poder entender el plan perfecto de Dios, de cómo se debe de edificar una iglesia. Hoy en día, hermanos, hay iglesias, hay muchas iglesias a nivel mundial que no usan velo. No usan velo las mujeres por la simple razón de que hay un versículo en la palabra de Dios que dice que el pelo largo le es tomado a la mujer por velo. Pero esto lo vamos a ver más adelantito. Vamos a ver porque de qué me sirve a mí o de qué te sirve a ti hablar de la palabra, predicar su palabra que está un poco más adelante, pero no predicar la parte medular, la parte que explica por qué es importante el uso del velo. Entonces vamos a seguir muy suave, ¿verdad? Recordemos que la cultura es un conjunto de hábitos y costumbres, y partiendo de esto debemos enfrentarnos a una realidad. Porque cuando Pablo habla de este tema puede prestarse para que alguien diga que esa enseñanza del uso del velo tiene una equivocación terrible. Porque hoy en día así lo notan, varias iglesias, varias congregaciones dicen que el uso del velo no es correcto, que eso es cultura judía, que eso es ley, que bueno, se metan a unos rollos, hermanos, que falta de conocimiento, falta de investigar la palabra, falta de pedir al Señor sabiduría para entender la palabra de Dios. Vamos a ir muy suavemente. Hay personas que han dicho que esta enseñanza es solamente para los corintios, pues que las epístolas fue dirigida a ellos. Si esto fuera así, si las epístolas, escucha bien, hermano, si las epístolas solo hubieran sido para los corintios, ninguna parte de la Biblia entonces fuera para nosotros. Ninguna parte de la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, entonces fuera dirigida para nosotros. Si nos vamos a encerrar en ese tema de que las epístolas solo es de los corintios, pues andamos mal, porque no conocemos verdaderamente las escrituras. Ok, sigamos. Hay personas que han dicho que esta enseñanza es solamente para los corintios, pues que las epístolas fue dirigida a ellos. Si esto fuera así, ninguna de las epístolas nos hablaría a nosotros. Ninguna de las instrucciones y promesas que se encuentran en ellas serían para nosotros, puesto que vivimos en otro lugar del planeta. Por ejemplo, el arrebatamiento no sería para nosotros, sino solo para los que viven en Tesalónica. Está en 1 de Tesalonicenses 4:17. Ahora,
Entonces es un error pensar que en las epístolas se nos está hablando de costumbres de los pueblos. Por ejemplo, una costumbre judía, o si usted quiere hasta musulmana. Las mujeres musulmanas tienen por costumbre usar hijab. El hijab es un velo que las tapa todas, ¿verdad? Pero esto no es así, porque por ejemplo, Pablo dice que al hombre le es deshonroso cubrirse la cabeza. El hombre no tiene que tener la cabeza cubierta. Pero en los días de Pablo, que vivió Pablo, los hombres usaban un manto y usaban túnicas. Los hombres se podían tapar. Es más, hasta el día de hoy, cuando los hombres oran en el muro de los lamentos en Israel, muchos de ellos tienen cubierta la cabeza, porque para ellos es normal, ¿verdad? Pero el punto es, ¿estos hombres se cubren por costumbre judía o por costumbre divina? Es por costumbre judía, porque la costumbre divina dice el hombre no debe cubrirse la cabeza. Está en 1 Corintios 11, versículo 7. Entonces, si Pablo dijo, la mujer que ahora profetiza, que se cubra la cabeza, y el hombre que se cubra, y el hombre que no se cubre, la mujer que use cabello largo, y el hombre que use cabello corto. Está en 1 Corintios 11. Eso no era por quedar bien con ellos, hermano, o instalar una cultura judía o una cultura hebrea. Lo que estaba estableciendo era la cultura del reino de los cielos. Nosotros tenemos que supeditarnos a utilizar realmente no una cultura humana, sino la cultura de Dios. Aleluya. Algunos dicen que no se puede escoger entre Cristo y la cultura, sino que hay que llevar un cristianismo cultural. Pero para nosotros ese pensamiento está totalmente alejado de la realidad. Por eso cuando Jesús oró en el Padre Nuestro dijo, venga tu reino, que se instale aquí. Entonces es importante que nosotros podamos descalificar de entrada que esto sea una doctrina o una costumbre o parte de una cultura judía. Seguramente no lo es, hermano. Los griegos eran soberbios. Ellos se creían que sabían mucho. Entonces Pablo les dice, yo estuve en la reunión con ustedes y veo que no lo están haciendo bien. Por eso les quiero enseñar la cultura divina. Mira qué hermoso y qué tremendo. Hay personas que se las dan de sábelo todo, hermano. Que creen que conocen de la escritura. Están en rebeldía, no aceptan consejos de otros, no aceptan que otro les ayude en el ministerio. Y cuando ellos ven que alguien es usado por Dios, cuando ese tipo de personas ven que el Espíritu Santo te usa grandemente, empiezan a sentir celos, empiezan a sentir envidia, y entonces ahí vienen los roces y ahí vienen los problemas en el ministerio. Seguramente los corintios así eran. Ellos eran un pueblo que tenían dones, pero no usaban correctamente los dones. Ok, en la cultura divina dice que toda mujer que ahora profetiza se debe cubrir la cabeza. Y dice también que el hombre no se cubra. Entonces cuando Pablo llegó a Corinto, vio el problema y les dijo, lo que ustedes hacen no es correcto. Quiere decir que la cultura que tenían los griegos no era parte de lo que Pablo les estaba llegando a impartir. Por tal razón podemos concluir que la cultura griega tampoco tenía nada que ver con esta enseñanza. Veamos entonces que Pablo, a través de las epístolas, tiene la tarea de dar la explicación del plan divino. Una vez que tengamos muy bien explicado todo lo que la iglesia debe hacer, va a venir toda la consumación del plan de Dios. Usted puede abrir la Biblia y se va a dar cuenta que dice. Ok, vamos a 1 Corintios 11:16. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Esto quiere decir que
Si una iglesia está equivocada, si un ministerio está equivocado o no está cumpliendo lo que de verdad la palabra de Dios quiere que cumplan, entonces hay que aceptar la enseñanza, hay que aceptar la ayuda, hay que aceptar los consejos y no estar de contenciosos de que lo que saben ellos es lo correcto, sobre que lo que ellos piensan y dicen o predican es lo que es, que lo que dice el otro está equivocado. No, hermano, la palabra de Dios está para impartirse, para ayudarnos unos con otros, para que el que esté equivocado aprenda de su error y se encarrile al verdadero camino, a la verdadera enseñanza, a lo que nos manda la Escritura. Ok. Cuando dice nosotros, ¿a quiénes se refiere? ¿Al apóstol Pablo nada más? No. Se refiere a todos los apóstoles. Y dice que no tienen la costumbre de ser contenciosos. ¿Por qué? Porque a ellos les toca el evangelio de enseñar. El evangelio de la rogativa. Hay que rogar, hermano. Todo es enseñado no por obligación, ni por imposición, sino que es por súplicas y ruegos. Pues el ser contencioso no es costumbre ni de los apóstoles, ni de la iglesia de Dios. Ok. Punto número 3. Sistema de la gracia y sistema de gobierno. Mire, aquí vamos a un tema muy tremendo, una parte bien hermosa que tenemos que aprenderla a la luz de la Escritura. Sistema de gracia, sistema de gobierno. Esto es muy importante en las cosas de Dios. Hay dos sistemas que se conjugan, el uno complementa al otro. Estos dos sistemas que se mueven en la Escritura son sistema de gracia y sistema de gobierno. El sistema de la gracia se refiere a que todos somos iguales. Dios no derramó más sangre por uno que por el otro. En el sistema de la gracia ya no hay judío ni griego, y ya no hay varón ni hembra. Ahí todos somos iguales. Puedes encontrarlo en Gálatas 3:28. Ok. Pero está también el sistema de gobierno, donde sí hay jerarquía. Vamos a explicarlo. Cuando Jesús oraba decía, Padre, tú que estás en el cielo. También decía, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo solo vengo a decirles lo que mi Padre me envió a que les diga. Ahí se mira que hay una jerarquía, hermano. Mira qué tremendo esto. Cuando el Señor vino al mundo, Él fue enviado por el Padre. O sea que aquí en el mundo, Él ya no era igual al Padre. ¿Cómo puedo explicarlo? Aquí en el mundo vivimos bajo el sistema de gobierno. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mí. Yo estoy trabajando, tengo mi jefe, ¿verdad? Él es mi jefe aquí en la tierra. Él es el que me da el sueldo, Él es el que me paga. Pero aquí en la tierra yo tengo que seguir sus órdenes, porque estoy bajo el sistema de gobierno, bajo las órdenes de mi jefe, yo soy el empleado. Ahora, pero cuando una vez ya hayamos partido en el cielo, en el sistema de la gracia, Él y yo vamos a ser iguales. Somos la misma persona, somos hermanos. Allá no hay jerarquía, o sea, hay jerarquía en la forma espiritual, que siempre allá en el cielo hay jerarquías, lógicamente. Está el Padre, están los arcángeles, están los ángeles y cosas así. A lo que me refiero es que aquí en el mundo tenemos que obedecer leyes terrenales, siempre y cuando sean leyes correctas y no leyes que perjudiquen las cosas divinas del Señor. Ahora, mientras allá en el cielo todos somos hermanos. Aquí tenemos jefes, tenemos que seguir órdenes. Allá somos hermanos, en el sistema de la gracia. Ok. Por eso te dice, en el sistema de gobierno donde sí hay jerarquía. Vamos a explicarlo. Cuando Jesús oraba, vuelvo y repito, decía, Padre, tú que estás en los cielos. También decía, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo solo vengo a decirles lo que mi Padre me envió a que les diga. Ahí se mira que hay jerarquía. Y eso confunde a muchos, porque dicen entonces el Padre es Dios, pero el Hijo no, de ninguna manera.
Lo que pasa es que ahí se está trabajando con el sistema de gobierno. Y alguno puede decir, pero Cristo dijo lo siguiente en Juan 10:30. El Padre y yo una cosa somos. Lo que sucede es que en el sistema de la gracia son iguales. Lo que les estoy explicando. Que en el sistema de la gracia arriba en los cielos son iguales. Pero en el sistema de gobierno aquí en la tierra hay jerarquía. Por eso es que usted lee que en Juan 10:30 dice que son una misma cosa. Esto es bajo el sistema de la gracia. Pero en el sistema del gobierno dice la Biblia en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Mire qué tremendo. Vamos a entenderlo por ahí. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Está hablando aquí en la tierra, en el sistema de gobierno. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Mire que hay jerarquías, hermano, en el sistema de gobierno. Aquí aparece un sistema de gobierno jerárquico, totalmente establecido. Usted puede verlo porque dice que Dios en el sistema de gobierno es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Esto es en el sistema de gobierno. Pero en el sistema de la gracia dice Cristo del Padre, el Padre y yo una sola cosa somos. En el sistema de la gracia entre el hombre y la mujer ya no hay distinción. Pero veamos algo más. Por ejemplo, hablando siempre del sistema de la gracia, cuando Adán y Eva pecaron, mire qué tremendo esto. Cuando Adán y Eva pecaron, en el sistema de gobierno, ellos tuvieron su recompensa. Ellos tuvieron la consecuencia de sus actos de haber pecado y haber desobedecido la voz de Dios, el mandato de Dios, la orden de Dios, de no comer el fruto prohibido. Ahora, en el sistema de gobierno, ellos fueron destituidos de la gracia, en el sentido que fueron destituidos del jardín de donde ellos estaban, que lo tenían todo, hermano. Ahora, pero ¿qué pasa si la palabra dice la paga del pecado es muerte? Sí, claro que sí. Pero en el sistema de la gracia, ellos fueron perdonados, obtuvieron el perdón. Pero en el sistema de gobierno, ellos fueron destituidos del paraíso. Vamos a entenderlo. Ok. Adán y Eva pecaron. Dios los perdonó. Pero en el sistema de gobierno los sacó del huerto. Hubo consecuencias. Estos son ejemplos que nos ayudan a entender cómo funciona el sistema de la gracia y el sistema de gobierno. Este es un punto medular. Es un punto muy importante. Por ejemplo, cuando la mujer serofeniza se acerca a Jesús, él le dijo: tú ahorita no tienes agenda conmigo, tú no tienes parte conmigo. Yo solo vengo a las ovejas perdidas de Israel. Le contestó el Señor Jesús a la mujer serofeniza que tenía a su hija endemoniada. Ahora, aquí podemos ver en funcionamiento el sistema de gobierno, ya que él no venía a atenderla a ella. Pero en el sistema de gracia se compadeció y la atiende, liberando a su hija. Está en Marcos 7, 25, 29. Creo que usted conoce ese pasaje bíblico cuando se le acerca a la mujer serofeniza, muy triste, llorándole al Señor que le ayude, que su hija está endemoniada. Pero el Señor Jesús viene y le responde: ¿acaso yo voy a quitarle el pan a mis hijos para dárselo a los perros? Pero la mujer serofeniza, como tenía tanta fe, le dijo: pero Señor, si los perros aún así comen de las migajas de sus señores. Mujer, qué fe tan grande, lo que tú quieres se haga. Entonces ahí el Señor tuvo misericordia y fue liberada su hija. Ahora, otro ejemplo, Saúl y David. En el sistema de gobierno, Saúl era rey de Israel. Pero en el sistema de la gracia, David ya había sido ungido. Mire, ya Dios le había dicho a David: tú vas a ser el nuevo rey. En el sistema de la gracia ya David había sido ungido como rey.
Ya en los cielos, David ya había sido proclamado como rey en el sistema de la gracia. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor ya había declarado a David como rey, todavía Saúl estaba en el reinado, bajo el sistema de gobierno. O sea que David no podía ir a correr y quitarle el trono a Saúl. Imposible. Porque Saúl estaba rey también. Saúl era rey y también era ungido por Dios. Fue ungido por Dios como rey. Ahora, Saúl pecó, sí, grandemente. Pero no vamos a ese tema todavía. Vamos a ver que David tuvo que esperar. David tuvo que esperar a la muerte de Saúl para poder tomar el trono. Para poder él colocarse como rey, así como en el sistema de la gracia él fue declarado rey. Vemos aquí que es una jerarquía. Tuvo que esperar la muerte de Saúl para él proclamarse rey en el sistema de gobierno. Ok. David no podía decir, bueno, a mí Dios ya me ungió como rey, por lo tanto iré a quitar a Saúl. En el sistema de la gracia, legalmente hablando, David ya estaba como rey, pero en el sistema de gobierno tenía que respetar la autoridad de Saúl. ¿Verdad? Ok. Entonces a alguien podría decir, si el hombre y la mujer son iguales, ¿por qué la mujer se tiene que sujetar? Lo que sucede es que en el sistema de la gracia sí son iguales, pero en el sistema de gobierno no lo son. En el cielo todos somos iguales, pero aquí en la tierra nos regimos por leyes, por autoridades. Sistema de gobierno. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Note entonces que en este versículo estamos hablando del sistema de gobierno. Por tanto, cuando vamos a hablar del velo, no vamos a hablar del sistema de la gracia, sino que el velo va establecido en el sistema de gobierno, porque son jerarquías. Si usted se fija bien, esto es algo que los griegos no conocían. Por eso Pablo les dice, quiero que sepáis. Era una cultura que no sabían, no la conocían. Primera de Corintios 11:5. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Pero ¿qué cabeza deshonra la mujer? Porque en este pasaje dice, deshonra su cabeza. Si la mujer no se cubre, deshonra su cabeza. Ok, vamos a entenderlo mucho mejor. Y dice, es importante que veamos algo en este versículo, porque ahí no dice, pero toda hermana. Porque si dijera toda hermana, estaríamos en la gracia, en el sistema de la gracia. Pero dice, no dice toda hermana, dice toda mujer. Obviamente está hablando de mujeres cristianas, porque se les está hablando a las mujeres que están en la iglesia de los Corintios. Pero el punto es que dice toda mujer, no dice toda hermana. Si dijera toda hermana, se referiría al sistema de la gracia. Pero al decir toda mujer, se está hablando del gobierno, sistema de gobierno. Y está escrito en la palabra. Es hermoso entender la palabra, hermano, porque lo estamos viendo a la luz de la escritura. Todo lo que estoy diciendo está en las escrituras. Recuerde que dice el hombre es cabeza de la mujer. Aquí no habla de nuestra posición en Cristo, porque todos estamos en la misma posición como iglesia, sino que aquí nos habla del orden de la creación. Primero fue el hombre y después fue la mujer. Estamos en el sistema de gobierno. Primero el hombre y después la mujer. Ahora dice la escritura que la mujer debe cubrirse, o si no, que se rape. Primera de Corintios 11:6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Mire qué hermoso y qué tremendo. Ok. En el sistema de gobierno hay tres cabezas. Primera, Dios, que es la cabeza de Cristo. Segunda, Cristo, que es la cabeza del hombre. Y tercera, el hombre, la cabeza de la mujer. Este es el punto medular para muchas mujeres, porque la pregunta es,
¿Qué se debe usar? ¿Velo o cabello largo? Algunas dicen, pero la Biblia dice que la mujer les ha dado el cabello por velo. Ok, vamos a entenderlo mejor. Cuando en la palabra dice que, pero la Biblia dice que a la mujer les ha dado el cabello largo en lugar de velo, y tienen razón, no digo que no porque está escrito, pero le rogamos que compare el verso 15 con el verso 6. Ahí está el punto medular de esta enseñanza. Veamos. Primera de Corintios 11:15. Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Está en Primera de Corintios 11:15. Ahora, algunas mujeres solamente toman este versículo sin ver lo que dice el verso 6. Por eso se quedan en que el cabello largo le es dado por velo. Pero si leemos simultáneamente ambos versos, podemos ver la clave, porque en el verso 6 dice si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, o sea, entonces, ¿cómo tiene el cabello la mujer en este pasaje? Corto o largo, lo tiene largo, ¿verdad? Y dice que el cabello largo es una gloria para la mujer. Está en el verso 15. Y para terminar de comprobar esto, dice también, si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte su cabello. Está en el verso 6, la parte medular que hay que entender y hay que agarrarlo, amada hermana, amados hermanos. No solamente agarremos lo último, lo que está escrito de último. Toda es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que tomarse de principio a fin. Y la parte medular son las epístolas de Pablo, como el Señor. Mire, Pablo no se autoeligió. Pablo fue elegido por el Señor y fue el apóstol más usado de todos los apóstoles del Señor. A pesar de que Pablo perseguía cristianos anteriormente llamados Saulo, que fueron los que apedrearon al profeta Esteban. Mire Dios cómo lo eligió y lo nombró perito arquitecto de la iglesia de Dios. Quiere decir que en las epístolas de Pablo está cómo Dios quiere que sean sus ministerios, sus iglesias, sus congregaciones. Sepamos entender esto, hermano. Ok. Si solo lee el verso 15 sin su contexto, cualquiera diría, bueno, la mujer ya no tiene que usar velo porque tiene el pelo largo. Pero note lo que dice el verso 6. Primera de Corintios 11:6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra entonces. Tiene que cubrir su cabello. Tiene que cubrir su cabeza. Ok. Veamos nuevamente. ¿Cómo tenía la mujer el cabello? Lo tenía largo. Pero note que a pesar de tenerlo largo, al final le dicen que se cubra. La mujer tiene dos cubiertas, hermano. Es como la mujer de Proverbio 31:25. También tiene dos cubiertas. La mujer virtuosa se cubre dos veces, tiene doble cobertura. Mire qué hermoso. Toda mujer tiene que entender y no encerrarse a la doctrina de hoy en día, que no te enseñan completamente cómo la mujer tiene que comportarse en la iglesia, en la casa o en la calle. Hoy en día hay doctrinas que no te enseñan esto, y lo entiendo, porque yo he permanecido, yo he estado en esa clase de enseñanzas, en esa clase de congregaciones, de doctrina, y no es que esté hablando mal, hermano, sino que es falta de conocimiento, falta de entendimiento. Dice la Escritura que mi pueblo fue cautivo por falta de conocimiento. Y en el momento que tú empiezas a obtener más conocimiento, empiezas a entender la realidad, empiezas a entender lo que Dios quiere, lo que Dios quiere que hagas en este mundo, cómo Dios quiere que te comportes en este mundo. Aleluya. Ahora, vamos al punto número 4. El velo es doble.
cabello largo para lo secular, velo para orar y profetizar. Vamos a seguir ahondando en este punto. Hemos visto que el velo es un tema que va dentro del sistema de gobierno. Y la Biblia dice que la mujer se debe cubrir porque su cabeza es el hombre. Ustedes, entonces todo el tema viene derivado de un sistema de gobierno. Por tanto, podemos decir que la mujer se va a cubrir cuando ora, cuando profetiza, y se va a cubrir en estas situaciones debido a que su cabeza es el hombre. Ahora, alguien podrá decir, ¿por qué no se cubre el hombre? A causa de su cabeza. Pues su cabeza es Cristo. Ok. ¿Por qué el hombre no se cubre su cabeza y la mujer sí? Ya vimos que la cabeza de la mujer es el hombre. Nosotros somos visibles. Nosotros nos vemos, somos de carne y hueso. A eso se refiere la Escritura, que nosotros somos visibles. Por lo tanto, la mujer no tiene que deshonrarnos, tiene que usar su velo. Es una cobertura tanto espiritual para aquí en la tierra. Es una cobertura que honra al Señor y es una cobertura que nos honra a nosotros. La mujer tiene que sí usar su velo, sí o sí. No es que no quiera o no tenga ganas, sino que es un mandato de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino aquí en la tierra. Estamos diciendo que venga su cultura aquí en la tierra, que venga lo que saben allá. Nosotros también queremos saberlo, queremos practicarlo, queremos enseñarlo. Por lo tanto, nosotros somos visibles. El velo de la mujer tiene que ser visible, tiene que cubrirse la mujer. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos la cabeza de ellas. Ahora, ¿por qué nosotros no nos cubrimos? Porque nuestra cabeza es Cristo. Y Cristo no se ve, se siente, se percibe, pero no se ve. Nuestro Señor no se ve. Por eso nosotros no tenemos que usar velo. Sí, pero los judíos usan hijab. Sí, pero es que ellos están en una cultura musulmana, una cultura judía. Es una cultura judía, no es cultura de Dios. No es cultura del cielo. Es una cultura judía, una cultura de hombre. Porque ellos usan ese traje que los tapa todo día y noche, hermano. Es una cultura judía. No es cultura de Dios. Mientras la mujer, si se cubre, no es que está teniendo una cultura, no es que se está uniendo a una cultura judía. No, hermano, no es así. Es una cultura que viene de arriba. Es una cultura que Dios lo está pidiendo. Porque la cabeza de la mujer somos nosotros los hombres. Por eso la mujer que ora y profetiza se cubre su cabeza. Y nosotros no nos cubrimos porque nuestra cabeza es Cristo y Cristo no se ve. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ok. ¿Por qué no se cubre el hombre a causa de su cabeza? Pues su cabeza es Cristo. La respuesta es muy sencilla. La cobertura de una mujer es visible. Es un velo. Porque el hombre es visible. Ahora bien, porque en el caso del hombre no se nota su cobertura. Porque la cobertura del hombre es Cristo y a él no lo vemos. Veamos nuevamente que la mujer de la que habla 1 Corintios 11:6 tiene el pelo largo. Pero a esta misma mujer se le da el mandato de cubrirse con el velo. Aún teniendo el pelo largo, hermano, que es tomado por velo, porque la Escritura lo dice, aún así se le manda a cubrirse, aún teniendo su pelo largo. Quiere decir que la mujer utiliza dos cubiertas. La mujer utiliza dos velos. Una es su cabello largo que le sirve para su vida diaria y el otro es para dos cosas en las que es imprescindible usarlo: orar y profetizar. Y hablando de esto, es necesario que usted conozca que una de las acepciones de la palabra orar es adorar, lo que significa que cuando la mujer esté adorando también debe cubrir su cabeza. Ok, vamos al punto número 5. El velo es anti-Jezabel. Vamos a entender esto. 1 Corintios 11:10. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Mire qué hermoso. 1 Corintios 11:10. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza.
por causa de los ángeles. La mujer debe cubrirse a causa de los ángeles. Cuando nos reunimos en los cultos, nos visitan ángeles buenos y ángeles malos. Debido a esto, la mujer debe cubrirse porque es un objetivo para los seres angélicos. En Génesis 6:2 aparecen seres que no eran terrestres. Escuchemos bien. Y estos seres bajan a la tierra, escogieron entre las mujeres y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Por otro lado, en Sodoma y Gomorra sucede algo más fuerte. En Génesis 19 dice que llegaban los ángeles para ver la manera de cómo poder incubar, de cómo tener relaciones con las mujeres. Recuerde que cuando llegaron aquellos ángeles de Dios a Sodoma y Gomorra, los moradores de aquel lugar llegaron a tocar la puerta donde estaban los ángeles, porque querían tener relaciones con ellos. Está en Génesis 19, 4 y 5. Ahora, cuando hablamos de esto en la Biblia, es importante visualizar que desde los días de los reyes hubo una mujer que se llamaba Jezabel. Esta fue la esposa del rey Acab. Era una mujer que sabía de hechicería y de pronto empieza a gobernar y establece un matriarcado en Israel. Lo tremendo de Jezabel es que su nombre significa sin marido, sin cabeza y sin autoridad. Esto nos lleva a entender que uno de los grandes enemigos que estarán en contra del uso del velo es Jezabel, que significa sin marido, sin cabeza y sin autoridad. Con esto no estamos diciendo que la mujer que no se cubre es Jezabel, no, para nada. Ok, bajo ningún punto de vista. Pero nuestra tarea es decirle que Jezabel es sin marido y sin autoridad. Y como ya vimos antes, el marido es la cabeza de la mujer, pero el mover de Jezabel es provocar matriarcado espiritual. El movimiento de Jezabel es muy profundo, ya que no solo promueve el matriarcado, y hay otras cosas más, es muy profundo. O sea que el espíritu de Jezabel se mueve en muchas congregaciones, hermano. Se mueven en muchas mujeres que no quieren sujetarse a sus maridos, que no quieren sujetarse a sus autoridades en la tierra. Hay muchas mujeres que tienen un matriarcado tremendo, que no dejan que los hombres tomen las decisiones, sino que ellas quieren tomar sus decisiones. Eso es espíritu jezabelístico, de Jezabel. Hay mujeres que no quieren aceptar el uso del velo. No es que sean Jezabel, pero tienen que saber que es sin marido y sin autoridad el nombre de Jezabel. No aceptan las cosas. Ok, por ejemplo, el movimiento de Jezabel es ponerse en contra de las autoridades. No reconoce cabeza, no reconoce autoridad, no reconoce al marido. Jezabel quita cabezas. Este mover espiritual va totalmente en contra del sistema de gobierno. Esto debe llamar nuestra atención porque desde el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, aparece Jezabel ministrando esto. Ella se apoderó del gobierno de Israel en aquellos días, dejando fuera a su esposo Acab, estableciendo así un matriarcado. Podemos encontrarlo en Primera de Reyes 16:31. Vamos a tocar cosas que son muy profundas, hermano. El uso del velo es algo bíblico. El uso del velo es algo que Dios mismo se lo muestra al apóstol Pablo en conocimiento de espíritu. Y cómo Dios quiere que se conduzcan los ministerios, las iglesias en todos los tiempos. Dios desea que su pueblo ande en paz y en santidad, en conocimiento, en verdad. Dios no quiere que su pueblo sea ignorante. Dios no quiere que a su pueblo le falte el entendimiento, le falte el conocimiento. Por tanto, Él te dice, clámame, y yo voy a darte ese conocimiento, voy a enseñarte las cosas que no entiendes de la Escritura, aún más cosas que tú no conoces, voy a enseñártelas y voy a revelártelas. Pero eso solo sucede, hermano, cuando nos rendimos al Señor, cuando nos rendimos en espíritu y en verdad al Señor. Ahí se nos empieza a revelar cosas que nosotros no conocemos.
Habrán muchas congregaciones, hay muchos pastores hoy en día, apóstoles, profetas que no aceptan esta enseñanza. Esa es falta de conocimiento. En eso se refiere a que el espíritu de Jezabel se mueve, porque no aceptan autoridad, no aceptan consejo. Mujeres, esposas, sométanse a sus maridos. Oremos más al Señor. Oren más al Señor, para que el Señor les muestre la realidad, cómo tenemos que vivir, tanto hombres y mujeres, tanto esposas como esposos. Entonces Dios es único y Dios te puede enseñar cómo tenemos que vivir. Entonces, por lo que estamos viendo, debemos saber que estamos regresando a los días de Elías. Y de los días de Elías son los días finales. En los días de Elías hubo problemas con reconocimiento de autoridad. Por esto debemos estar alerta, porque este mismo mover está tratando de infiltrarse en este tiempo, en las iglesias del Señor. Debemos entender que la gracia que no se respeta se convierte en libertinaje. Por eso, si la mujer no se cubre, es como que hubiera dos cabezas. Pero si la mujer se cubre, viene a ser como que esté gritando al mundo espiritual: yo no soy la cabeza es mi marido. Y la mujer soltera dirá: yo soy la cabeza es mi padre. Y la mujer que se cubre viene a ser figura de la iglesia, que reconoce autoridad al decir: Cristo es la cabeza. Este es todo por hoy, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga muy grandemente. Gracias, Señor, por este momento, por esta palabra preciosa que me has dado la oportunidad de impartirla, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tu gracia siempre nos ha sostenido y siempre nos sostendrá. Padre, de ya reprendemos todo mover de Jezabel. Reprendemos todo espíritu que no acepta, Señor bendito, o que no quiere, Señor, inclinarse ante la autoridad. Reprendemos todo espíritu de Jezabel. Reprendemos, Señor, todo matriarcado en el nombre poderoso de Cristo. Y declaramos, Señor, la realidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro diario vivir. Dios bendiga a tu pueblo. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga tu salida y tu entrada, a tu familia, a tus hijos, hoy y para siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermano.